a mí me parece que no, que la China no tiene interés ahí, que no va a pasar nada. No. Aquí no se trata de que nos parezcan los intereses particulares, sino de que analicemos cómo la geografía está influyendo en la política desde Occidente, de Oriente a Occidente con China y dentro de este contexto. Y comencemos por decir varias cosas interesantes. En esta región de los Balcanes encontramos 12 países, 12 naciones, 12 países, y que tienen una característica, como lo dice el señor del video, que vamos a ver ahora, el de VisualPolitik, a quienes presentamos nuestro agradecimiento por permitirnos tomar como referencia académica sus videos con fines eminentemente académicos y de ilustración. Lo único que tienen en común es el odio mutuo que se cargan unos con otros y la gran historia que ellos encierran. Entonces miremos detalles importantes de la geopolítica por los cuales China tiene la mira puesta ya y por ¿Estaba al aire o estaba perdido? No, no. Estaba al aire, se cortó, se cayó el mapa y quedamos ahí. Ahí se volvió a salir mi coronel. Bueno, entonces repito porque parece que estaba hablando solo. Entonces repito, en esta región encontramos unos elementos geopolíticos muy importantes, demasiado importantes, que han sido escenario de grandes guerras en la humanidad y de grandes transformaciones de las civilizaciones, pero que desafortunadamente por la evolución de los acontecimientos de la posguerra, esta región ha quedado como en el olvido y como que está allá y como que eso lo manejó el mariscal Tito muy bien y como que después hubo un enredo allá entre musulmanes y católicos, pero son gente que no tiene solución y dejemos eso así y miremos para otro lado. Cuando la realidad es que así como había el temor por el oso soviético, el temor por la amenaza amarilla china es muy seria sobre esta región. Además, porque como lo vamos a mirar ahora en detalle, los mapas hablan solos. Los mapas son como las cifras en un balance financiero, en un balance contable. Reflejan mucha información que hay es que saberla decantar para entender los intereses geopolíticos y geoestratégicos, de los cuales insistimos es que queremos llegar allá al final de la conferencia para no repetir lo que se dijo, sino para buscar amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas de Colombia frente a lo que nos puede pasar viendo esto. Entonces miremos que la primera característica, las montañas de los Cárpatos, que están más que todo en Rumania y cerca a Moldavia y también con una extensión hacia el noroccidente de Ucrania, aunque Ucrania es más plano. Pero las montañas de los Cárpatos influyen geopolíticamente en esas regiones. Y no es de ahora, sino de toda la vida, porque en los Cárpatos se han desarrollado civilizaciones especiales. Y más con la región de Transilvania, que hasta le sacaron una novela y la historia de Frankenstein, lo que sabemos, pero en la región de Transilvania han ocurrido muchos eventos importantes de la historia de la humanidad. Y esa región de Transilvania y de los Cárpatos tiene en la parte inferior un gran río que baña muchos países de Europa y que es muy importante y que es un patrimonio del desarrollo, de la economía, del turismo, de la geopolítica de esos países europeos, de la región de los Balcanes y del centro de Europa. Y nos referimos al río Danubio, tanto que hasta un gran compositor que todos conocemos desde niños le compuso el famoso vals del Danubio Azul. Ese río atraviesa varios países, produce desarrollo en varios campos, fortalece la agricultura y finalmente va a derramar sus aguas al Mar Negro. Ese río, pues hemos entendido que a lo largo de la historia los ríos han sido el eje geopolítico del desarrollo cuando no existía la aviación y era lo que le permitía al hombre, cuando no podía caminar, pues moverse a lo largo de... Entonces ya entenderemos que muchos países han tenido que ver con el río Danubio, no solamente los que baña, sino también
Turquía para poder, cuando era el Imperio Otomano, para poder ingresar a estas regiones. El río Danubio era un punto trascendental y lo sigue siendo, porque para los pescadores que operan en el Mar Negro y las costas que tienen todos los países alrededor del Mar Negro, pues tienen una influencia en los puertos y en el río Danubio. O sea que es un elemento fundamental de desarrollo que hay que tener en cuenta. ¿Qué más encontramos aquí? Pues que encontramos unas ciudades preciosas que tienen una cultura muy grande, como Bucarest, que es la capital de Rumania, como Sofía, que es la capital de Bulgaria, y Estambul, que está aquí en el estrecho del Bósforo, donde se unen Oriente con Occidente. eh, y también tenemos más abajo pues, la ciudad de Atenas, que es la cuna de la civilización occidental, y si subimos por la margen occidental, pues nos encontramos con Tirana en Albania, que ya hemos hablado pues, brevemente de ella. Encontramos a las otras ciudades como la capital de la antigua Yugoslavia. Encontramos también a Sarajevo, que es una ciudad muy importante en toda esta región, por lo que ha significado para los Balcanes como epicentro de desarrollo comercial y político y geopolítico. Sarajevo ha influido muchísimo y desde luego la famosa capital de la antigua Yugoslavia que es Belgrado. Pero además, estas zonas son bañadas por unos ríos muy importantes y como vemos, muchas montañas por todos los lados. Inclusive tenemos una parte de los famosos Alpes europeos que llegan por el lado de Bosnia y Herzegovina y le dan una connotación estratégica muy importante al control de esos terrenos con el punto de vista militar y el punto de vista económico. Pero como si fuera poco toda esta riqueza, vemos que el gran mar Mediterráneo tiene unos mares internos aquí y está el famoso puerto Adriático, el famoso mar Adriático, perdón, el famoso mar Adriático, y está el mar Egeo que ha sido de historias mil en toda la época de la Grecia antigua y el romanticismo de los escritores griegos y las luchas eternas que ha habido entre Turquía y Grecia y toda esta cantidad de islas que tienen tantas propiedades, el mar Egeo, además del turismo, que hoy en día es una de sus grandes fuentes, ha sido una de las razones de todas las luchas que ha habido en esta región. Inclusive lo vimos que el puerto de Pireo se convirtió en el epicentro donde China ya colocó su poder del collar de perlas para expandir a lo largo de toda esta región el comercio hacia Europa. Entonces, ¿qué es lo que tiene en la mira China sobre eso? Si lo miramos de la manera parroquial que estamos acostumbrados a entender la geopolítica o entender el desarrollo de los pueblos, pues vamos a pensar como piensan muchos europeos del occidente, que consideran que son países pobres, abandonados, que ya la violencia y el odio que tienen entre ellos no vale la pena invertir. Pues ahora sí apareció uno que tenía la intención de invertir y comenzamos por la joya de la corona de los Balcanes, que es la actual República de Grecia, que si miramos, como insistimos, es que los mapas hablan solos. Los mapas son como los balances financieros. Mire la cantidad de islas que tiene para el desarrollo turístico y para el control del resto del Mediterráneo, Turquía, Grecia. Sabemos también que hay un problema complicadísimo de Turquía que tiene relaciones con la OTAN, pero a la vez tiene un padrinazgo impresionante con Rusia, que tiene una visión musulmana aunque un poco más abierta y más moderada, pero quiere ser la cabeza del mundo musulmán y quiere pertenecer a las dos regiones, a Asia y a Europa, porque de hecho en la región de Estambul hace parte de las dos. Como lo vemos aquí, tiene su pedazo en territorio europeo, Turquía. Son de esas divisiones geográficas que se han hecho a lo largo de la humanidad, que como insistimos, una decisión geopolítica como establecer unos límites así, al cabo del tiempo los problemas estallan porque estallan. Y lo mismo ya veíamos en otra conferencia, una cantidad de islas que pertenecen a Grecia y están más cerca de las costas turcas, entonces allí hay problemas internos y con una situación tan difícil como la economía de Grecia, pues China vio la posibilidad y vino
e invirtió sabiendo por antecedente, que lo conocemos, que a Grecia le han inyectado dinero varias veces de la Unión Europea y lo que ha hecho es lo característico de siempre, reúne las tres condiciones para que un país mantenga en el tercermundismo. Uno, la falta de proyectos; dos, la corrupción; y tres, la exagerada nómina en el Estado. Esas son tres características básicas que consideran en geopolítica, en ciencia política y en sociología política para que un país mantenga en la miseria. No es sino que tenga una nómina muy alta de burócratas, que no tenga visión y que no haya la capacidad de promover el desarrollo. Entonces, además que es un país demasiado montañoso, con muchas complicaciones para la comunicación interna, pero con unos puertos muy importantes sobre el Mediterráneo. Entonces China, que sí quiere conquistar el mundo y que sí está dispuesta a utilizar la guerra cuando sea necesario, se sigue preparando. Y les hago un paréntesis aquí antes de seguir. Dicen que hay quienes dicen que no, que es que China se le ocurrió, fue ahora armarse y que fue después del 78, y repetimos como el cuento de que las FARC eran unos pobres campesinos, otra mentira comunista. No, China comenzó a construir su primera arma atómica, señores, en 1954. Apenas llevaban 5 años de la revolución maoísta y ya tenían su primera arma nuclear. Entonces no nos engañemos que China no puede hacer una guerra ni que no tiene la intención de conquistar el mundo, porque ese es el objetivo de ellos, y si tienen que usar las armas, las usan. Además que ya lo han demostrado, que con el argumento del comercio invaden lo que sea y se meten donde sea y compran conciencias, pues cómo no van a utilizar las armas cuando ya estén posicionados. Sería iluso pensar que no lo hacen. Entonces ahí vemos todo ese entorno. ¿Qué ocurre? Que China lo que prevé es, por medio del puerto de Pireo, meterse hacia el norte y atravesar varios países. Y ya encontró uno, por ejemplo, como Montenegro, que lo veíamos aquí, es increíblemente uno de los países por su condición, es que el mapa lo habla todo. Mire, es un país demasiado montañoso. Entonces es muy difícil de hacer carreteras, y con corrupción y violencia y todo lo que ha habido en esta región de los Alpes, de los Balcanes, perdón, pues es casi imposible que en Montenegro existan buenas carreteras. Pues ya China vino y les está abriendo sus buenas carreteras en sentido norte-sur para atravesar el país, no porque le interese el desarrollo de Montenegro, porque les interesa avanzar en su proyecto de conquistar el centro de Europa. Y si seguimos mirando, sabemos ya por lo que hemos analizado en estos escenarios, que los dos elementos fuertes son Bosnia y Herzegovina y Serbia. Realmente son los países que han aprovechado un poco su economía, y realmente para Serbia, Montenegro se le convierte en un tapón para salir al mar, pero es precisamente este fenómeno montañoso el que no le permite salir más rápido al mar a Serbia. Pero China sí tiene la capacidad económica y quiere romper esto, y ya tiene un buen negocio, un buen contrato de muchas obras civiles con Serbia, y sabe que allí la corrupción es muy grande, porque lo han demostrado a lo largo de la historia, y después de esas guerras tan salvajes que tuvieron para desarticular la antigua Yugoslavia, pues es apenas el espacio que ellos necesitan para avanzar. Pero, ¿qué más quieren? Pues controlar todas estas regiones y apoderarse del Danubio desde las cabeceras, cortarle la yugular al Danubio. Y como aquí hay intereses, pues nada raro que vengan, instalen sus hidroeléctricas y lo que quieren para complicar las cosas, hacerlas conflictivas, es decir, generar el conflicto, pero ellos no son los agresores, sino los agredidos, como es la teoría comunista. Y desde luego, al tener ese control aquí, pues estos países van a tener que atravesar a Bosnia y Herzegovina, a Croacia, a Eslovenia, inclusive Austria, que fue dueña de todo esto y no hizo mayor cosa cuando tuvo el imperio austrohúngaro, uno de los tres imperios centrales, pues permitió, por estar en su visión del emperador y del rey y de los controles y las razas poderosas y todo lo que ha caracterizado a los europeos, con sus convicciones de superioridad racial, pues no incluyó mucho el desarrollo en estas regiones. Y recordemos que la Primera Guerra Mundial comenzó precisamente por el asesinato de un archiduque heredero a la corona austrohúngara aquí en Sarajevo, motivado por nacionalistas que veían que
no recibían mayor aporte del Imperio Austrohúngaro, pero que además acababan de librar una guerra salvaje contra el Imperio Turco que había invadido parte de esta región. Entonces, aquí hay una serie de elementos geopolíticos que China los conoce muy bien y que sabe del odio que hay entre todas estas etnias y religiones y divisiones geográficas, y con esa dificultad territorial que hay de muchas montañas, pues se necesita alguien que tenga mucho dinero para invertirlo, que la Unión Europea no lo ha tenido y lo que se ha limitado es a dar ayuda humanitaria. Entonces, por ejemplo, este país que lo hemos analizado varias veces, Albania, que ha sido gobernado por los comunistas, tiene muy poca aceptación en Grecia porque los ven como los pobres que vienen a traerles problema y miseria, que no ha sabido explotar todo este poder que tiene marítimo. Inclusive, si miramos el mapa, más o menos el 40% de Albania es plano, o sea que tiene más posibilidad de desarrollarse en el mar. Pero el problema, ya lo sabemos, donde hay gobiernos comunistas como el de Fidel Castro, pues esa visión no les ha permitido desarrollarse. Pero China, desde siempre, volvemos al punto que el trabajo chino no es de ahora, ni que hay que mirarlos ilusamente. China desde siempre ha tenido presencia aquí. Inclusive, los albaneses, hubo un momento en que tuvieron una dificultad con China fuerte y se abrieron, se separaron de China y crearon su propio marxismo, leninismo, maoísmo, que era la versión albanesa del comunismo en plena Guerra Fría. Eso ocurrió mientras simultáneamente en Macedonia, Montenegro, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Croacia y Eslovenia, o sea, la antigua Yugoslavia, el mariscal Tito se le rebelaba a la Unión Soviética. Entonces, los albaneses se le rebelaban a los chinos y los yugoslavos se rebelaban contra la Unión Soviética. Entonces, aquí viene otro elemento que busca China, y es que como China tenía ya en ese momento la disensión con la Unión Soviética y sabe que todavía aquí hay contactos con la Rusia y la Federación Rusa, pues hay que bloquearlos y hay que posicionarse eso, y lo mejor es por medio de obras y de corrupción. Entonces, paramos aquí y vamos a ver ahora los videos, el primer video que nos da una pauta más clara acerca de esto que estamos analizando, y es el video de por qué China invierte en los Balcanes. Entonces, venimos aquí. ¿Qué pasó aquí? Vamos a compartir la pantalla porque se me enredó esto aquí. Entonces, China, compartir. Bueno, creo que ahora sí estamos. Entonces, vamos con el video de por qué China invierte. Que tienen una única cosa en común: el odio que se tienen unos a otros. Durante décadas, la mayor parte de estos países estaban unidos en una gran federación que por entonces se llamaba Yugoslavia. Tenía un sistema socialista muy parecido al de la Unión Soviética, pero tras la caída del comunismo, el Estado yugoslavo se vino abajo y todas las regiones que lo conformaban se separaron de la forma más violenta que os podáis imaginar. Los que tengáis más de 30 años recordaréis las terribles guerras de los Balcanes. Todo un escaparate de lo más oscuro de la condición humana, a pocos kilómetros de distancia de Italia o Grecia, mientras en el resto de Europa vivíamos con relativa comodidad, en esta región se estaban matando de las peores formas posibles. Desde entonces, los Balcanes son una de las zonas más pobres de Europa. Algunos lo llaman el Triángulo de las Bermudas económico, porque cuando alguien invierte en esta región, su dinero desaparece misteriosamente.
Viajar a un país como Albania es como viajar 50 años atrás en el tiempo. Otros países como Serbia están creciendo mucho en los últimos años, pero todavía están a años luz de poder entrar en la Unión Europea. Y Grecia, que sería algo así como el alumno aventajado de la clase, está en bancarrota y con un desempleo del 21%. Vamos, que no parece precisamente el mejor lugar para hacer negocios, ¿verdad? Pues mis queridos amigos de VisualPolitik, China no piensa como vosotros. China está poniendo miles de millones de euros en inversiones tanto en Grecia como en otros países balcánicos para crear una nueva ruta de la seda que vaya desde el Mediterráneo hasta el corazón de la Unión Europea. Hablamos de casi 20.000 millones de dólares, es decir, el coste de unos Juegos Olímpicos en una región donde prácticamente nadie más invierte. China ha comprado un puerto y está levantando nuevas líneas de ferrocarril que conectarían los Balcanes con Budapest y que podrían terminar llegando hasta Alemania. Pero no solo eso, el gobierno chino está allanando el camino para que puedan llegar inversores privados. ¿Os imagináis fábricas chinas en las afueras de Belgrado? ¿Centros logísticos de AliExpress en Atenas? Pues es muy probable que esto sea una realidad mucho antes de lo que nos pensamos. Para que os hagáis una idea, si lo miramos en términos relativos a su población, China está mostrando mucho más interés en Serbia o en Grecia que en la mismísima Alemania. Y os preguntaréis, ¿a qué se debe todo este interés en los Balcanes? ¿No se supone que es una zona pobre, corrupta y con pésimas condiciones para la inversión? ¿Qué quiere exactamente China en los Balcanes? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Un país de saldo. En el año 2010, Grecia comienza con sus programas de ajuste de presupuesto. El país entero estaba en bancarrota y la Unión Europea aceptó rescatarlo con el dinero de los países más ricos de Europa a cambio de que el gobierno se apretara el cinturón. Desde entonces, Grecia ha estado inmersa en toda clase de crisis políticas y económicas. El desempleo se ha situado por encima del 20% y la pobreza no ha dejado de crecer. Para que os hagáis una idea, Grecia tiene una deuda que es casi 2 veces su Producto Interior Bruto. A esto hay que sumarle que tradicionalmente ha sido un país alérgico a los negocios. Corrupción, burocracia y toda clase de restricciones que hacen que apenas haya empresas importantes en este país. Bueno, entonces aquí nos detenemos un momento porque tenemos que mirar varias cosas. Decía Adam Smith, o sea que la teoría no es nueva, Adam Smith la dijo hace más de 200 años, que la forma de acabar un país es comprarlo, es endeudarlo. Y eso ha pasado con Grecia, por lo que el señor acaba de decirnos, que lo repetimos, la corrupción, la falta de visión y la cantidad de normas que ponen la burocracia para que las empresas no funcionen. Y si por allá llueve, por aquí sí es cierto que no escampa. Y la solución de todo gobierno corrupto es, en lugar de incentivar el desarrollo, de buscar la forma de impulsar la economía, siempre es colocar un impuesto más o crear una ley más. Entonces pongámonos la mano en el corazón y pensemos si no estamos como en la misma y hemos estado siempre en lo mismo. Hay problemas y en lugar de desarrollarlos, las soluciones es un impuesto y una ley, y con eso, de eso hemos vivido, porque eso es lo que caracteriza la política corrupta en el mundo, detrás del presupuesto y detrás de la nómina. Pero aquí nos deja pensando otro detalle que es de lo que queremos inducir a reflexionar, y es muy claro: la Unión Europea se olvidó, desde siempre Europa se ha olvidado de invertir en los Balcanes por las características geográficas, por las diferentes condiciones étnicas y sociales que hay allá, y se ha olvidado de invertir por estar también en sus guerras y sus problemas internos, algo parecido aquí. Y entonces esa región que ha sido la periferia, dijéramos, ese es el hinterland de Europa, los Balcanes han estado en el olvido, y entonces lo que esté en el olvido se vuelve presa de los que no, de los que sí tienen visión geoestratégica, como nos pasó con el canal de Panamá, como le pasó a los argentinos con el canal del Beagle, como le pasa a Venezuela con sus recursos que tiene en este momento, el petróleo y el oro y lo demás que tiene, por estar en ese problema interno. Entonces hay otros que ya tienen la mira puesta allá. Igual le ocurrió a Europa con los Balcanes.
por estar mirando otros problemas y agarrados entre ellos y peleando, los Balcanes quedaron atrás y vino China y se está apropiando de frente. O sea, estaban evitando que la tomara la Unión Soviética y que se lo tomara la Unión Soviética en su momento con Tito, y entonces como Tito era dictador, pero era de este lado, pues está bien. Y luego se fue Tito, se murió Tito y vino la guerra de los Balcanes. Ah, no, es que esos son salvajes allá que pelean entre ellos y se olvidaron. Y en las narices de la mismísima Italia estaban matándose ahí de una manera salvaje, pero no había problema y el avance chino ya venía muy fuerte. ¿Quién nos descarta en este momento que China no metió la mano? Porque de hecho la metió en esa guerra tan fuerte que hubo en los Balcanes, porque ellos miran con perspectiva. Y no es del 78 para acá, esa es una mentira que hay en los medios de comunicación y que lo repiten en todos, como lo hemos visto en varios videos. China desde hace rato tiene su objetivo y lo está desarrollando muy bien. Entonces, si lo comparamos a Colombia, pasa lo mismo. Las élites aquí en Bogotá, en Cali, en Medellín, Barranquilla, Pereira, etcétera, las grandes ciudades, buscando cómo se articulan y se manejan el poder y se lo reparten. Y al mismo tiempo, Arauca, Guaviare, Bichada, completamente olvidada, La Guajira olvidada, el Chocó olvidado, el occidente del Valle olvidado, el occidente del Cauca olvidado, el occidente de Nariño, la selva del Putumayo, es decir, todo el hinterland de Colombia olvidado. Y aquí nos están dando un ejemplo de la geopolítica. Cuando un país o cuando un estado, una comunidad, como es el caso de la Comunidad Europea, se olvida de su hinterland, allá llega otro y se lo expolia. Entonces, a ese tipo de conclusiones es que queremos llegar, pero además, ¿cuáles son las soluciones? Es decir, ¿qué vamos a hacer allá? No a repetir aquí que sí, que China se está apropiando del mercado del mundo, no, sino cuáles soluciones llegamos allá después de hacer este enfoque. De Bruselas exigían que el gobierno de Alexis Tsipras hiciera reformas políticas y vendiera algunas de sus empresas públicas para hacer frente a la enorme deuda que tienen. ¿El problema? Pues que con semejante panorama las propiedades del gobierno griego se tuvieron que sacar a precio de saldo. De otro modo, nadie estaba dispuesto a comprar. En otras palabras, que Grecia estaba, y todavía está, en una situación desesperada. Y si hay alguien que puede oler la desesperación desde kilómetros de distancia, esa es China. La empresa china COSCO adquiere el 51% de la propiedad del puerto griego del Pireo. Con esta operación, China mataba dos pájaros de un tiro. Por un lado, una de sus empresas se hacía con uno de los principales puertos del Mediterráneo. Y por el otro, Xi Jinping se comprometía a invertir otros 3.000 millones de dólares en el país para ganarse un aliado político en la Unión Europea. Que sí, que ya sé lo que estáis pensando. El presidente de Grecia, Alexis Tsipras, es toda una rockstar de la izquierda europea, ¿verdad? Un hombre que jamás vendería sus ideas y sus valores a un malvado capitalista por mucho dinero que ponga sobre la mesa, ¿verdad? Pues lo cierto es que no. Grecia bloquea las críticas de la Unión Europea a las violaciones de derechos humanos de China. Grecia ha vetado una condena de la Unión Europea en la ONU, enfureciendo a los diplomáticos y las organizaciones humanitarias que dicen que este movimiento socava la posición de la Unión Europea al defender los derechos humanos. Pero esperad un momento, porque no solo de política vive el hombre. Vamos a mirarlo desde el punto de vista económico. Ahora, las empresas chinas controlan uno de los puertos más grandes de Europa. Eso significa... Antes de mirar lo del control económico que nos habla este señor, miremos dos cosas para que seamos sensatos en geopolítica y entendamos, por eso es que la geopolítica es tan maravillosa, porque siempre ponen las cosas en blanco y negro, así no le guste a muchos. Aquí dicen que el presidente de Grecia, Tsipras, que es un ultranacionalista, ultracomunista, izquierdista, y que jamás cedería a que su país cayera en manos de una potencia capitalista, como en este caso sería el capitalismo chino, la teoría. Pero el señor accedió por la corrupción. Aquí elegimos al señor Juan Manuel Santos porque se suponía que seguía la línea que ha traído el presidente Álvaro Uribe frente a los terroristas y frente a Venezuela
Ecuador en su momento, que estaban con Correa y con Maduro. ¿Y qué hizo Santos al otro día? Declaró al señor Chávez el nuevo mejor amigo, y fuera de eso hizo las paces con Correa y hasta le entregó las copias de los computadores, a sabiendas que Santos, siendo ministro de Defensa, había tenido en la mano los documentos en los que estaban las pruebas de que Rafael Correa es un delincuente que apoya a la guerrilla y que es un comunista y un terrorista. Pero sin embargo le entregó eso y le dijo que para que él investigara y que eran amiguis. Entonces, eso ocurre en todas partes del mundo. Y usualmente decimos en los coloquios, en los seminarios, en las charlas, que es que la política de Estados Unidos, la política exterior, la no política, no es de Estados Unidos, es de todos los países, como lo estamos viendo aquí. Ahí lo estamos viendo. Grecia hizo lo mismo. Toda Europa condena o exige que un país que haga negocios con otro tiene que ver que no se violen los derechos humanos al otro lado, que haya la contratación laboral como debe ser, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo Grecia? Viendo que tenían a un ultranacionalista de esos que botan balas cada vez que hablan, ahí en el gobierno, él se arrodilló inmediatamente ante China porque hay corrupción. Él no le importa su país, le importa su bolsillo. Y segundo, la política exterior de Grecia cumpliría el mismo precepto de la de Estados Unidos. No tiene amigos, sino intereses. Entonces, es importante analizar la geopolítica y saber que en todos los aspectos de política no hay esas lealtades a muerte, sino que hay siempre intereses, y que en el caso de China, que tiene la visión puesta sobre el mundo entero, como lo hemos ido mirando, explota muy bien eso porque tiene un régimen cerrado que traza una línea y los que estén ahí tienen que cumplirla, además porque es un plan estratégico muy bien montado y con unos objetivos muy grandes, y todos como hormiguitas trabajando en la misma colmena, en el mismo refugio. Significa que China tiene ahora más facilidad que nunca para descargar sus containers con sus mercancías en uno de los mercados más ricos del planeta, Europa. Pero hay un pequeño problema. Desde el puerto del Pireo hasta Berlín hay más de 2.300 kilómetros y por el camino solo atravesamos países relativamente pobres, con malas carreteras y ferrocarriles cochambrosos. Pero tranquilos, porque también China ha pensado en esto. ¿Os acordáis de este vídeo en el que os hablábamos de la nueva ruta de la seda, el llamado proyecto One Belt, One Road que quiere construir Xi Jinping? Se trata de una red de infraestructuras que conectarían el mundo entero. Y en Europa, esa ruta pasa directamente por los Balcanes. Comienza la construcción del ferrocarril Belgrado-Budapest. A la vez, varias consultoras chinas están trabajando para renovar las rutas de ferrocarril entre Grecia y Macedonia. La idea es que en un futuro, un cargamento que desembarque en el Pireo pueda atravesar toda la península balcánica a una velocidad de 160 km por hora. Y todo ello por un precio mucho más barato que si las líneas de ferrocarril se construyeran, vamos a decir, en Italia, por ejemplo. Pensadlo bien, en los Balcanes el terreno y la mano de obra es más barata que en ninguna parte de Europa y los gobiernos están recibiendo esa inversión con los brazos abiertos. Como decíamos al principio, los Balcanes todavía no se han terminado de recuperar tras las guerras de los años 90. Para que os hagáis una idea, en una ciudad como Belgrado todavía se pueden ver edificios derruidos por los bombardeos de la OTAN del año 1999. Y un país como Montenegro ni siquiera tiene ferrocarril que le conecte con Bosnia o Croacia, y todo esto a pesar de que son países vecinos. Y no olvidéis que, salvo Grecia y Croacia, ninguno de estos estados pertenece a la Unión Europea. Eso significa que apenas reciben dinero de Bruselas para reconstruirse. Así que todos esos préstamos que están haciendo los chinos vienen como maná caído del cielo. Cuando hablamos de esto con los países europeos, nos preguntan ¿por qué China? Pues para ser honestos, porque son los que tienen el dinero. Pero esperad un momento, porque aquí no termina la historia. ¿Y si China estuviera dispuesta a ir un poquito más lejos?
factorías chinas en Europa? Todos lo sabemos, China comenzó a crecer gracias a las empresas extranjeras que se instalaban en las zonas económicas especiales. Por cierto, que si queréis conocer esta historia más a fondo, la explicamos en este otro vídeo. Pero lo cierto es que el principal atractivo que ofrecía China en los años 90 era, seamos honestos, salarios bajos. Sin embargo, las cosas ya no son lo que eran. Fijaos en esta gráfica. Miremos esa gráfica porque el señor la pasa muy rápido, pero analicémosla. Estos son los salarios que se están pagando actualmente o en el momento que se hizo el video y la fuente es muy seria, ¿no? Que es la revista Forbes. No es aquí el periódico X o Y de Colombia, es la revista Forbes la que tiene esa fuente. Dice que en Shanghái una persona gana más o menos $1.125 al mes. Seguramente gasta más, pero si lo traduce a yuanes, que son 7, es un salario de 8.000 yuanes, y 8.000 yuanes en China, pues es una buena cifra para darse una buena vida. En Beijing, o sea, Pekín, $900.000, más o menos. En Shenzhen, en la otra ciudad, ganan $938. Y ya en Belgrado hay, no todos, pero ya hay personas que ganan $917. Gracias a la inyección china. Y en cambio en Grecia está en $563, o sea, muy poquito. $500 pues son más o menos 2 millones de pesos, un salario promedio, no el mínimo, sino el promedio. Entonces, pues obviamente, si miramos estas tasas y llegan los chinos con su inversión y les prometen una mejora, así sea de $100 en promedio a estos que ganan 563, pues es mucho porque multiplicado internamente pues les va a servir. Y en el caso de Belgrado, pues con mayor razón, si les suben la tasa, como les ha venido subiendo, lo demuestra la gráfica, pues es muy atractivo para los gobernantes de esta región que le den el acceso a todo lo que quiera hacer China, porque supuestamente les está ayudando, pero no se dan cuenta que se les está apropiando del país, como lo advirtió el señor Adam Smith. Seguimos. Hoy en día, el sueldo medio en una ciudad como Shanghái es casi el mismo que el que se cobra en Grecia y más del doble de lo que se cobra en Serbia. Es decir, que para una empresa china, Belgrado sería algo parecido a lo que en su día podía ser Shenzhen para un estadounidense. A esto hay que sumarle que la educación en un país como Serbia es razonablemente buena y está a tiro de piedra de Alemania. En otras palabras, que tenemos mano de obra barata, bien educada y cercana a uno de los mercados más atractivos del planeta. Vamos, que es como el paraíso para hacer cosas como esta. La empresa china Hebei firma un acuerdo para comprar una planta de acero serbia. Por supuesto que la noticia es del año 2016 y todavía no hay muchos más ejemplos para mostrar, pero sí son casos suficientes como para mostrar una tendencia. Las empresas chinas quieren fabricar cosas en Europa y los Balcanes son la zona perfecta, más concretamente Serbia. Y eso explica que ese mismo año, 2016, el mismísimo Xi Jinping hiciera una visita oficial a Belgrado, o que Huawei haya invertido una barbaridad para mejorar las telecomunicaciones del país. El año pasado, en 2017, el Banco de China abrió sus primeras sucursales serbias. Vamos, que las relaciones entre estos dos países no podían ir mejor. Aquí queremos detener nuevamente para hacer una reflexión. Es que, como lo vimos en el mapa, Serbia no tiene costa, no tiene mar sobre el Adriático, no tiene costa en el Adriático, pero sí tiene de intermedio a Montenegro, y el gran problema, como vimos ahí por el mapa, por la geografía, por la orografía, pues la cantidad de montañas que hay en esa región, que es la que han impedido una relación más rápida de comercio y de transporte, y pues de hecho hay carreteras viejas y todo, pero no tienen las características de lo que se requiere para mover el comercio. Entonces miremos aquí la jugada inteligente, estratégica de China. Primero porque Bosnia es más fuerte
entonces va e invierte allá, y porque Bosnia es un país de una tradición de corruptela tenaz. Ahí ven ustedes al primer ministro de Bosnia condecorando al primer ministro chino, a Xi Jinping. Pero lo que le interesa en este momento a China es conquistar geopolíticamente a Serbia, porque sabe que ese es el corazón geopolítico que extiende, y a Montenegro, pues simplemente abrirle la carretera y ya lo tienen en la mano, no porque les interese el desarrollo de Montenegro, sino que les interesan las costas del mar Adriático. Pero además, por otro lado, les interesa expandirse en la región e ir conquistando su collar de perlas también con otras potenciales y futuras bases militares para rodear Europa, para impedir que sea China, que sea Rusia o que sea Turquía los que se apoderen de eso. O sea, es un juego de ajedrez, quién mueve las fichas primero y quién las mueve mejor. Seguimos. Pero ya sé lo que estáis pensando. Siempre os decimos aquí, en VisualPolitik, que la corrupción no se lleva muy bien con la inversión extranjera. Y en lo que a corrupción se refiere, Serbia no parece el lugar más transparente del planeta. Pero por si algo se caracterizan los empresarios chinos, es por moverse como pez en el agua, en los entornos más hostiles. Ya lo han demostrado con todas las fábricas textiles que han montado en países como Etiopía. Y seamos honestos, su propio país, China, tampoco es precisamente un oasis de seguridad jurídica y democracia, que digamos. Mientras tanto, a medida que la inversión llega a los Balcanes, el europeísmo en esta zona está en horas bajas. Para que os hagáis una idea, en el año 2012 el 70% de los serbios quería entrar en la Unión Europea. Incluso algunos se planteaban cambiar el alfabeto. Por si no lo sabíais, el serbio es una lengua eslava y se escribe en alfabeto cirílico. Pues bien, muchos intelectuales proponían cambiarse al alfabeto latino, como ya se hizo, por ejemplo, en Croacia. Pues bien, ese fervor europeísta ha bajado al 35%. A fin de cuentas, teniendo dinero chino, ¿quién necesita esos fondos de cohesión de Bruselas? En las pasadas elecciones presidenciales, ninguno de los principales candidatos a presidente del país hablaba de entrar en la Unión Europea. Sin embargo, no parece que nada de esto preocupe demasiado en Bruselas. Como os decía, hasta el momento solamente China ha sido capaz de ver oportunidades de negocio en esta zona del mundo. Para el resto de los mortales, los Balcanes son un desierto tanto político como económico. Algo parecido ocurrió con muchas zonas de África donde nadie se atrevía a invertir. De repente llegó el dinero de Pekín y hoy en día están creciendo como si no existiera mañana. Así que la pregunta es, ¿veremos un despertar en los Balcanes tal y como está ocurriendo en otras zonas de África? ¿Podría convertirse Grecia o Serbia o Bosnia-Herzegovina en un nuevo centro industrial para los mercados europeos? Podéis dejarme vuestra respuesta en los... Bueno, entonces ahí ven ustedes que este señor nos hace una reflexión muy importante acerca de qué podría convertirse China y qué podría hacer en los Balcanes. Entonces, este señor nos visualiza algo geopolítico y geoestratégico más allá de lo que se piensa simplemente de que no, que eso no pasa nada. Cuando sí va a pasar, es que está pensando, y lo piensa muy bien, que China podría pensar en trasladar muchas de sus fábricas e instalarlas allá en los Balcanes, porque esa es una forma de bloquear a Turquía, de bloquear la salida de Europa hacia el oriente y de montarle en el corazón geopolítico del suroccidente a Rusia otro control para que no se apropie Rusia de eso. Entonces, si miramos lo que vimos del interés de Rusia, el interés de Europa, el interés de China, ¿cuál de los tres le está metiendo realmente, como el famoso cuento que conocemos del eficiente, el eficaz y el efectivo? ¿Cuál de los tres está haciendo el efectivo? Por eso hemos ido manejando el taller de este curso de geopolítica de una manera metodológica para ir llegando a armar el rompecabezas de todo lo que nos ocurre. Y nos pone el ejemplo claro. En África, en la costa oriental del África, también fue mirada para expoliarla, y China, sí llegó, fue a meter sus empresas con el argumento que está llevando comercio y desarrollo, pero lo que quiere es posicionarse ahí
para tener las bases militares, entre comillas, del comercio en todo el mundo. O sea, cumplir la teoría del almirante Maher. Buena flota naval, buena flota comercial, puertos, comercio y el control de unas colonias que en este caso serían colonias comerciales y colonias industriales. Y si alguien le levanta la voz, pues utiliza la fuerza. O sea que está mejor montada la estrategia, no podía ser. Por eso los invitamos a reflexionar mucho. Ahora vamos a ver aquí nuevamente, saliéndonos ya de los Balcanes, nuevamente para fijar conceptos de cómo es que China ha desarrollado su proyecto con un video interesante de la BBC de Londres que lo hizo con ocasión de los 70 años del Partido Comunista en el poder en China y nos va dando más argumentos, más fortalecimiento y nos va aclarando más ideas. Seguimos. Cuando caza ratones. ¿Les suena esa frase? Pues la popularizó Deng Xiaoping, el líder que a finales de los años 70 impulsó el inicio del éxito económico de China. Básicamente quiso decir que mientras la economía funcione, es una buena economía. ¿Y qué tiene que ver esta frase con cuán comunista es China hoy en día? Pues muchísimo, y eso es lo que te vamos a contar en este video. Con esta visión, Deng Xiaoping cambió por completo la estrategia económica de China. A partir de 1978 y tras la muerte de Mao Zedong, impulsó un programa económico que se conoció como Reforma y Apertura. Este fue el inicio de un brutal cambio económico en China que ha convertido al país en la segunda economía del mundo, que es hoy. Pero revisemos un poco de historia para que tengan la medida real de cómo sucedió esa transformación radical. Hace 70 años, el Partido Comunista tomaba el poder en China y su líder, Mao, anunciaba el nacimiento de una nueva nación, la República Popular China. El gobierno tomó el control de las fábricas, las empresas, la tierra. Básicamente eliminó la propiedad privada. Y este es uno de los rasgos más distintivos del comunismo, como lo describió su principal ideólogo, Karl Marx. Las políticas de Mao transformaron a la sociedad. Mao quería industrializar a China. Para eso, activó el famoso Plan Económico, Un Paso Adelante, que tenía el objetivo de convertir a su país en una sociedad fuertemente industrializada. Creó brigadas de trabajo y granjas colectivas en su ánimo de transformar la agricultura china desde una perspectiva comunista. Pero su plan económico fracasó rotundamente, provocando una falta de alimentos que desembocó en la llamada Gran Hambruna y que mató a millones de personas. Y este fracaso fue el inicio del boom económico que ha vivido China en las últimas 4 décadas. Y también... Miremos aquí esto porque sí que es importante entender las cosas que pasan. Recordemos, en 1949 Mao Zedong accedió al poder, pero no es que accedió y vino a inventarse, es que él venía construyendo un proyecto tanto de Fuerza Armada para conquistar el poder en China, como de construcción de un proyecto político total para el país. Así es que hay que mirarlo y no simplemente de que el tipo llegó y se tomó el poder y al otro día comenzó a imaginarse lo que iba a hacer. No, no, no. Él venía trabajando con un proyecto, es decir, que esto de la China viene desde los años 20, cuando Mao Zedong aparece en el escenario y se fortalece el Partido Comunista y comienza ese problema que hubo con los nacionalistas que gobernaban después de que se acabaron el imperio y que luego con la invasión japonesa hubo un stand-by, pero los comunistas no dejaron de trabajar en su proyecto y apenas salió Japón, lanzaron la guerra final, sacaron a Chiang Kai-shek hacia Taiwán, se posicionaron del país, hizo Mao Zedong el primer intento, que fue lo que lo llamó el Gran Salto. Pero el Gran Salto pues tuvo unas equivocaciones en la parte práctica y la ejecución, pero no en el concepto, que es lo que parecería ser que en los medios y lo que explican aquí no lo interpretan así y lo presentan de otra manera. Se equivocaron en la práctica, en la ejecución, en la táctica, pero la estrategia siguió y la siguieron fue refinando, al punto que en pleno proceso de eso que les estoy diciendo, China construye su primera arma nuclear. Entonces no nos engañemos de que era un país que estaba pensando y que fue en 1978 que vino a descubrir que el agua mojaba. No, eso venía desarrollándose de esa manera ascendiente. Y como vimos ayer y lo analizamos, las dos guerras de las dos penínsulas que están paralelas, la de Corea y la de Indochina en Vietnam, esas dos guerras fueron impulsadas por China con el propósito de proyectarse hacia allá y de apropiarse geoestratégicamente de esos terrenos
los territorios y geopolíticamente. O sea, no es que el gran salto de Mao fue una equivocación total y que estaba desfasado, no. Él lo que tenía fue una visión demasiado extremista y se le fue la mano, como contábamos aquí, con el error que cometió ordenando matar a todos los pájaros que había en los cultivos, y resulta que esos pájaros eran los que limpiaban las malezas, los gérmenes y todo lo malo que hay en un cultivo, y entonces al matar todas esas aves, pues los cultivos se le fueron a pique y por eso hubo una mortandad grande. Y la otra mortandad, pues lógico, la causó, como era la revolución triunfante, fue descabezando a todo el que no estaba de acuerdo con él. Pero el proyecto concebido por Mao Zedong es muy grande, y que sea comunista y que fue bandido, eso es otra cosa, pero que la visión que tenía hacia adelante la desarrolló y llega en el gran salto, pasa a la revolución cultural, hace otros ensayos, dijéramos que es prueba de ensayo y error, y le salieron unas cosas y otras no, hasta que en el 72, que es cuando le abre el camino a Estados Unidos, entra la inversión extranjera y se desarrolla una economía nueva que ya Mao la había pensado, porque es que del 72 al 76, que todavía vive Mao Zedong, se va iniciando ese proceso, y en el 78 es que hace metástasis, pero esos 6 años que hay en ese lapso, sumados a los otros 50 que llevaba construyendo la revolución, no aparecen de la noche a la mañana, sino que una cosa se articula con la otra, y nos parece que de esa manera entendemos mejor la geopolítica y somos más imparciales en un juicio, porque cuestionarlo porque era comunista per se, pues sí, el comunismo es contrario a nuestras ideas, pero no quiere decir que lo que él planeó no fue estratégicamente concebido. El principio del fin del comunismo de Mao desde el punto de vista económico. Mao murió dejando a un país pobre y su sucesor, Deng Xiaoping, el revolucionario de la famosa frase del gato del que ya les hablé, propuso un cambio, una economía basada en el mercado. Pero ¿qué hizo Deng diferente que sí funcionó? Para empezar, puso en marcha un plan en el que liberalizó la economía, descentralizó el poder y abandonó la idea comunista de Mao de eliminar la propiedad privada. Con Deng en el poder, volvió el sector privado. Modernizar la economía se convirtió en su prioridad número 1. Desmanteló progresivamente las comunas y les empezó a dar mayores libertades a los campesinos para que pudieran administrar las tierras que cultivaban y vender los productos que cosechaban. También se abrió al mundo, estrechó lazos con Estados Unidos y así llegaron a China multinacionales icónicas del capitalismo como Coca-Cola, Boeing y hasta McDonald's. La fórmula de Deng fue bautizada como socialismo con características chinas, y los líderes chinos que han sucedido a Deng como Jiang Zemin, Hu Jintao y el actual presidente Xi Jinping han continuado con esta política. Esto le permitió a China empezar a crecer a niveles récord y de manera sostenida durante 3 décadas. Más de 850 millones de chinos salieron de la pobreza según las cifras del Banco Mundial. Y ahora les voy a pedir que hagan esta prueba. Miren a su alrededor y seguro que algún producto de los que encuentren viene de China. Fabrican de todo: ropa, artefactos eléctricos y mucha tecnología. Huawei, la marca de teléfonos celulares, es la empresa privada más grande de China y líder en el desarrollo de tecnología 5G. Lenovo, otra empresa privada china, es la que vende más computadoras en el mundo. Por todo esto, no son pocos los analistas que aseguran que económicamente China hoy está más cerca del capitalismo que del comunismo. Y esto es cierto, pero hay grises. El gobierno chino está detrás de todo. La propiedad de la tierra sigue en sus manos. Las empresas privadas chinas deben someterse a inspecciones estatales y tienen comités del Partido Comunista dentro que pueden influenciar la toma de decisiones. Nadie escapa de esto si quiere hacer negocios con China. Por otro lado, la liberalización de la economía ha traído cambios en la sociedad china. La inequidad se ha disparado y, por ejemplo, la educación ya no es completamente gratuita. Hay que pagarla luego de los primeros 9 años. El sistema de salud sigue siendo gratuito y sirve a la mayoría de los chinos, pero los más ricos usan los servicios privados. Comprar una casa es cada vez más difícil porque el mercado inmobiliario se ha disparado y son los más ricos los que pueden comprar. Esta diferencia de clases también está lejos de lo que plantea el comunismo, que pretende, en teoría, precisamente, la eliminación de las clases sociales. Pero entonces, ¿por qué podemos decir que China sigue siendo comunista? Pues primero, por el nombre en sí mismo del partido que controla el país hace 7 décadas. El Partido Comunista de China es un partido único que opera de manera
manera centralizada y tiene dirigentes en cada ciudad y región del país. El presidente es elegido por la Asamblea Popular Nacional, que es el parlamento, y que también está controlado por el Partido Comunista, como casi todo en China. No existe la libertad de prensa y, con excepción de unos pocos medios escritos privados, los medios están bajo control estatal y, por supuesto, siempre defienden lo que dice el gobierno. El gobierno chino controla también estrictamente Internet y las universidades y detiene de forma arbitraria a los defensores de los derechos humanos, según han denunciado organizaciones internacionales. China cumple 70 años con el Partido Comunista en el poder. Y si algo ha caracterizado ese partido es su capacidad para liberalizar su economía y hacerla crecer a un ritmo vertiginoso, mientras hacia adentro, a nivel político, poco ha cambiado. Una receta que le ha servido al gato de Deng Xiaoping para seguir cazando ratones. Bueno, pues muchos de ustedes no saben. Bueno, entonces ahí vimos al final lo que esta señora de la BBC nos explica muy claro y nos da todavía más luces para entender aún mejor lo que ha pasado en China, y diríamos que desde el punto de vista de las ciencias políticas, de la historia, de la geopolítica, de la sociología, lo que está ocurriendo en China es un fenómeno moderno para el mundo de un sistema político comunista con una visión capitalista de Estado, para que al ocupar muchos territorios, todo lo que se haga ya es en nombre del Estado. Es decir, la famosa frase de los superhéroes de los años 80, el enemigo que quiere conquistar al mundo entero y ser un solo presidente del planeta. No nos podemos llamar engaños, y ese es el objetivo chino, y hay que entenderlo así, y desde luego hay que actuar en consecuencia. Y finalmente, para integrar más las ideas de todo lo que estamos entendiendo, miremos cómo China pasa de 60.000 kilómetros de carretera, que no es mucho para un país tan grande, en un periodo muy rápido, a construir 4 millones de kilómetros de carreteras. Eso es una cosa impresionante. Antenoche veíamos 750.000 puentes y una cifra asombrosa de represas en todo el mundo, en todo el territorio chino, porque ellos saben que se necesita generar mucha energía que les ayude a ser más fuertes como fábrica del mundo, y no como se dice ahora, que ya dejaron atrás pensar ser la fábrica del mundo y que se van a dedicar a la tecnología. No. Hay que mirar las cosas en su debida dimensión. Ellos quieren seguir siendo, para eso están extendiendo en Europa y en África y en todo, seguir siendo los que producen y producen. Lo que pasa es que ya la visión les da de que no solamente tener las fábricas dentro de China, sino tenerlas afuera, en otras partes, pero la materia prima tienen que seguirla controlando, y para eso hay que controlar los mares. Y los mares no se controlan si no se tiene una fuerza militar, y al tener una fuerza militar activa, actuante, el riesgo de la guerra siempre será latente, porque los del otro lado tampoco son cojos ni mancos, ni se van a quedar quietos, y las tensiones diplomáticas, económicas, comerciales, geopolíticas y estratégicas van a ser más fuertes cada una, y lo que se podría prever es que se van a instigar de un lado y otro rebeliones internas, guerras de guerrillas, terrorismo, es decir, otra guerra fría. Es una eventualidad muy grande que no se sabe cuál es el desenlace, como no se supo sino hasta 1990 cuál es el desenlace de la Guerra Fría. Entonces, miremoslo con una perspectiva más estratégica y más geopolítica, y entendemos mucho más lo que nos corre pierna arriba. Entonces, ahora vamos a ver este video de los caminos, que es como ciencia de análisis muy bueno, pero ya mirando nuestra realidad nos debe poner a pensar muchas cosas. Carreteras pavimentadas. La República Popular China creía que había tareas más importantes. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar solo en la década de 1980, cuando se llegó a la conclusión de que, sin la infraestructura vial moderna, no hay muchas posibilidades. Hubo incluso un eslogan: si queremos enriquecernos, primero debemos construir carreteras. Sin más introducción, conoce carreteras más increíbles de China y cómo los chinos construyen sus caminos. Pero antes de
nuestro canal y activa la campana de notificaciones que construyen todo. Si hiciéramos las cosas de esta manera en América, tendríamos trenes de alta velocidad que conectan cada ciudad y metro debajo de cada ciudad. Tienen un par de ventajas para empezar. No tienen que negociar por tierra, porque el Estado lo posee todo. No tienen que tener esos comentarios públicos molestos o hacer declaraciones de impacto ambiental. Simplemente deciden dónde quieren poner un tren o una carretera y hacerlo. Pero entonces la magia realmente comienza, porque han desarrollado toda esta increíble maquinaria para hacerlo de manera rápida y eficiente. Toma esta máquina. La red ferroviaria de alta velocidad se eleva en gran parte de su ruta para eliminar la necesidad de pasos a nivel. El gobierno adoptó el primer plan para crear una red de carreteras estatales y desarrolló estándares de calidad apropiados, donde las fuentes de financiamiento para la construcción ya sean fondos del presupuesto estatal, presupuestos locales, impuestos de mantenimiento de carreteras, aranceles adicionales al comprar un automóvil, impuestos al consumo sobre el combustible. Desde 1985, todo esto se ha formalizado mediante leyes separadas, donde hubo muchos problemas de organización que no se han resuelto hasta el día de hoy. Al mismo tiempo, el Estado permitió introducir peajes en una carretera de clase alta para la devolución de préstamos para la construcción. La primera autopista Shanghái-Jiading de 18 kilómetros se inauguró en 1988, después de lo cual la colocación de tales rutas se aceleró. Ya en la primera década, China ha logrado tales resultados en la construcción de carreteras que Europa y los Estados Unidos. Pasaron más de medio siglo. La construcción de autopistas de alta velocidad ajustó el nivel de toda la construcción de carreteras, lo que permitió que la industria trazada, donde los principales medios de producción eran una pala, una carretilla, una pista de patinaje manual y millones de trabajadores de baja remuneración, alcanzara el nivel moderno. Habría serios fabricantes de equipos viales. La construcción de carreteras de alta velocidad continúa hoy, al mismo ritmo fantástico. A principios del siglo XXI, su longitud superaba los 10.000 kilómetros, en 2002 ya 20.000 y en 2008 60.000 kilómetros. A fines de 2013, la longitud total de las carreteras superaba los 4.1 millones de kilómetros, incluidos 104.5 mil kilómetros de carreteras de alta velocidad. En América, la construcción de un nuevo puente lleva meses, cerrando o restringiendo la carretera debajo de todo el tiempo. En Beijing, se proyectó que la construcción del puente San Juan tomaría 2 meses. Esto habría sido un gran problema para los caminos que ya están más llenos más allá de la comprensión americana. Sin embargo, a los chinos les tomó 43 horas. Sin embargo, no todo es dulzura y luz, por supuesto. Quizás un poco más de supervisión ambiental sería bueno, pero hay mucho que aprender acerca de repensar los procesos de construcción, tanto para edificios de gran altura como para infraestructura pública. De acuerdo con el Programa de Desarrollo del Transporte para el 12 Plan Quinquenal, en los próximos años, China formará una red de carreteras de alta velocidad que conectará todas las regiones y casi todas las ciudades con una población de más de 20.000 personas. Hoy en China hay 300.000 puentes, miles de ellos tienen más de 1 kilómetro de longitud. Por el número de carreteras modernas, el país ocupó el segundo lugar en el mundo, y todas las carreteras se construyeron en 20 años. Los chinos no han inventado nada nuevo. El gobierno y las instituciones regionales están planeando cómo debería crecer la red de transporte, teniendo en cuenta el desarrollo de la economía, la dirección del tráfico de mercancías, pasajeros y el crecimiento en el número de automóviles. Y la respuesta de la pregunta del video es... Bueno, entonces ahí ya termina el video y vamos a pasar ya a la fase de las intervenciones. Creo que el moderador hoy es mi coronel Alarcón. Entonces les pedimos nuevamente el favor de que la intervención de ustedes apunte a fortalezas de fe, debilidades, oportunidades y amenazas. Pero antes de pasar ahí quiero tocar varios puntos que nos hace ver este video. Recordemos el viejo adagio que todos los caminos conducen a Roma, se decía en la época del Imperio Romano. En segunda medida, que el desarrollo de Estados Unidos fue sobre el acero y sobre las carreteras y los ferrocarriles. Ese fue el desarrollo de Estados Unidos. Y que paralelo con ese desarrollo Estados Unidos logró construir esas grandes obras o megaobras fue porque la ingeniería fue creando una serie de maquinaria que era muy novedosa en su momento y sigue siendo novedosa, y eso es lo que está haciendo China para aligerar. Entonces, la velocidad con que se construye en China es gracias también a la maquinaria que hay, y pone el señor que hace el video la comparación que mientras aquí en Latinoamérica gastamos meses para hacer un puente y hasta años, la China lo hace en muy corto tiempo
porque tiene los equipos y tiene los recursos y desde luego las personas preparadas. Entonces, ahí el tema de la preparación, de la educación en esta cuestión de las ingenierías sí que es fundamental para poder desarrollar un país. Bueno, entonces